Y bien, estamos con Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, a quien hemos invitado en principio por el tema del Muelle Norte y la medida cautelar planteada por DP World, que es el concesionario del Muelle Sur, quien empresa que ha conseguido derecho a participar en la concesión del Muelle Norte, gracias a un juez que efectivamente ha amparado esta solicitud. Estamos con el ministro. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hay esta autorización, esta medida cautelar amparada en el derecho a la no discriminación, pero el Ministerio ha presentado una queja, entiendo, el procurador del Ministerio, una queja ante la OCMA. Ahora, sin embargo, podría decirse lo siguiente, ¿no? Cuando DP World presentó, esto se origina en una iniciativa privada que presenta DP World en su momento, hace ya 1 año y medio, 2 años, siendo ya concesionario del Muelle Sur, para encargarse también del Muelle Norte, para invertir en el Muelle Norte, y el gobierno se demoró muchísimo en responder, y en ese momento no había ningún impedimento para que una empresa como DP World pudiera también hacerse cargo, es decir, no había ningún impedimento. Este impedimento, esta teoría de que en realidad sería monopólica, es una cosa relativamente reciente, pero en realidad, digamos, hay muchos economistas que piensan que la administración de un puerto como el Callao es un monopolio natural, lo que los economistas llaman un monopolio natural, ¿no es cierto? Y en un monopolio natural, digamos, la empresa que tiene el monopolio natural es más eficiente que si hubiesen 2 o 3 empresas, por fenómeno de escala, por economía de escala, ¿no? Entonces, digamos, la argumentación de que esto sería anticonstitucional porque sería un monopolio, en realidad, sí, pues es un monopolio natural. Entonces, digamos, no es fácil sustentar eso ante el Poder Judicial, ¿no? A ver, en principio, estoy asombrado de lo que algunos colegas economistas están afirmando con mucha naturalidad, el monopolio natural. Y Adam Smith se sentiría bastante preocupado por estas afirmaciones. ¿Por qué? No. Porque esto es una categoría en la economía. Sí, pero no es exactamente eso lo que pasa en el puerto, lo voy a explicar. ¿Qué tenemos en este momento? En primer lugar, tenemos una obra nueva, ¿no?, que se ha realizado en el Muelle Sur, que apreciamos y que ha significado poner al puerto del Callao, solo por esa obra, más lo que ENAPU ha podido realizar en tecnología, en una condición que no tenía hace 3 años. O sea, el puerto del Callao es hoy otro puerto que ha empezado un proceso de modernización que tiene que continuar. Primer punto. De manera que nuestra, digamos, impresión de lo que hace DP World como socio del Estado peruano en el Muelle Sur es muy positiva. Nosotros, efectivamente, tuvimos que evaluar una iniciativa privada que presentó DP World y otra iniciativa privada en el mismo sentido que presentó APM Terminals. Y después hubo otro intento, no de iniciativa privada, pero sí que se plasmó en una carta de Hutchinson. Al haber ya 3 propuestas para el mismo objetivo, entonces evaluamos cuál era la mejor alternativa para el terminal norte multipropósito del puerto del Callao, que a diferencia del Muelle Sur, que maneja DP World, es el área no solamente de contenedores, sino también de carga general, minera, etc. Y encontramos, y en eso hay una gran, si no consenso, una gran mayoría de opinión favorable, que la mejor forma de encontrar la participación de la inversión privada era con una fórmula que lo permite la ley de asociación estratégica con las ventajas de la concesión. Y ese fue el primer cambio que hicimos, y por eso las iniciativas privadas... ¿Estratégica? ¿De qué me está hablando? Público-privada, que la ley permite... Bueno, ese es el otro tema, ¿no?, fundamental. ¿Qué tiene que hacer ENAPU en este asunto? Un momento. ¿Qué tiene que hacer ENAPU, una empresa del Estado que, habiendo ya empresas concesionarios de nivel global que van a entrar a operar, no es ni siquiera constitucional que una empresa del Estado esté ahí, ¿no? No, a ver, no. Ni siquiera es constitucional. El hecho es que, a diferencia, repito, de lo que DP World hizo, y que estamos muy contentos con lo que ha hecho en el Muelle Sur, en el Muelle Norte o en el Terminal Norte tenemos un puerto en marcha. Podemos calificar con nota 10, 15 o 20 la actuación de ese puerto, pero ese puerto maneja 1 millón de TEUs y no es la parte que DP World tiene. Y repito, DP World en el Muelle Sur solo es contenedores. Entonces encontramos que la fórmula más adecuada para los intereses del país y del puerto era garantizar una valorización de lo que significaba el trabajo que estaba en marcha. Y así fue aceptado, y de esta forma el propio DP World
en agosto del 2010, aquí tengo el comunicado público, este lo he tomado del diario Expreso, del día 16 de agosto del 2010, dice en su párrafo final: DP World es respetuosa de la decisión tomada por el Estado y ratifica su compromiso con el Perú. Se refiere a la decisión tomada por el Decreto Supremo que establece que en los puertos donde ya hay un operador, para propiciar competencia, ese operador no puede participar en un concurso en el resto del puerto. Entonces, lo que queremos es que un operador del nivel de DP World tenga al otro lado un operador consorciado con el Estado que tenga el nivel, el tamaño o más de la capacidad que tiene DP World. Se supone que es para que haya competencia, por ¿no supuesto. Es cierto? Pero le vuelvo a preguntar, en una operación como la del puerto, un monopolio natural es más eficiente que dos operadores por fenómeno de escala. Pero además entiendo que todas las tarifas de servicios estándar y especiales están reguladas. O sea que ahí no hay competencia, están reguladas e incluso, según me informan, en las bases para el Muelle Norte está prácticamente todo regulado, mucho más que en el caso del Muelle Sur. Entonces, ¿qué competencia va a haber? Explico eso. Efectivamente, en el contrato en el Muelle Sur hay un conjunto importante de tarifas reguladas. Y esas tarifas han bajado como consecuencia de la competencia que en este momento existe, con desventaja para ENAPU, pero que existe entre DP World y ENAPU. ENAPU ha tenido que bajar sus tarifas y DP World ha bajado sus tarifas. Entonces, hemos conseguido el objetivo de que en esa parte haya competencia. La parte que no se dice es que hay un conjunto no despreciable de operaciones que no son reguladas, que son libres. Y cualquier operador que tú invites aquí, Jaime, te puede decir exactamente con ejemplos, con sus casos, cómo funciona. Entonces, en las partes no reguladas, en lugar de que el container esté 2 o 3 días, se queda 7 días. Entonces, lo que no ganas por el, digamos, el costo, digamos, en principio teórico de la tarifa por día, lo ganas por los días que obligadamente tiene que estar. Debe ser por eso que en el caso del Muelle Norte, en las bases de la concesión están ya regulando prácticamente todo. No, lo que hemos hecho es apreciar nuestra propia experiencia en el caso de Paita. En Paita, el factor de competencia para promover la inversión fue quién trae más inversión. Y ganó el que dijo: yo traigo, además de los 128 millones de dólares de inversión, 100 millones de dólares más. Bueno, la pregunta, bueno, al día siguiente todos contentos porque no eran 128, sino 228 millones de dólares. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Lo que elementalmente tenía que pasar. El que pone más inversión, al día siguiente quiere recuperarla con la tarifa, a pesar de que todavía no ha mejorado los servicios. Para corregir esa circunstancia que la propia experiencia nos enseñaba que no era la adecuada, nosotros hemos dicho, la inversión es obligatoria. Eso no es factor de competencia. No gana el que pone más inversión. Todos tienen que poner la inversión que hay que poner. Y con disparadores que van en el tiempo regulándose. ¿Cuál es el factor de competencia? ¿Quién me pone la menor tarifa? ¿Quién me saca el container en la menor cantidad de días? ¿Quién me pone más días el container con valor cero o con menor valor? Es decir, la ventaja directa al usuario, exportador, importador y finalmente al ciudadano. Sí, pero las tarifas casi todas están reguladas. No, entonces el factor de competencia va en primer lugar, hay 3 elementos. Va en primer lugar a los temas claves, las operaciones claves del manejo de contenedores, donde se produce la competencia justo con el Muelle Sur, y luego va a un conjunto de otras tareas, y eso no es comparable con el Muelle Sur, porque repito, el Muelle Norte maneja otras cargas, carga general, carga mineral, carga, digamos, granelera. Eso ya, el terminal multipropósito Norte tiene más tareas que la que el Muelle Sur realiza, particularmente en lo que respecta a containers. Otro elemento importante que hay que corregir de lo que se está diciendo. Se dice, DP World en su iniciativa privada ofrecía 1.300 millones de dólares de inversión. Y yo agrego, APM Terminals ofrecía 1.900 millones de dólares de inversión. Y Hutchison ofrecía en una carta cerca de 2.000 y algo más millones de dólares de inversión. Y ustedes están pidiendo 250. Claro, entonces le dice, ¿cómo es posible que en el concurso se diga alrededor de 300 millones de dólares de inversión? 250. Ok, 250 más otros elementos. 250, pongamos igual. ¿Cuál es el elemento clave para explicar esto? Todas las propuestas de iniciativa privada planteaban esta inversión original como la primera inversión. Es lo normal. Lo primero que hay que hacer es poner en valor el muelle con el patio de contenedores.
esa relación muelle-patio es lo primero que los tres planteaban hacer en sus iniciativas 2 y en una carta de intención el tercero. Entonces, esa digamos, inversión obligatoria de la relación patio-muelle es lo que está con esos 250 millones. ¿Y el resto? El resto viene en la segunda etapa, como ellos lo planteaban también, en una segunda etapa. Pero esa etapa no resulta que no está, no es una obligación, no es una... Por el contrario, en el concurso que estamos llevando tiene plazos. En las iniciativas privadas se ponía como un término general que podía... Pero entonces no son 250. No, la inversión que se realizará con los correspondientes disparadores de mercado, al igual que las iniciativas privadas, superará los 2.000 millones de dólares cuando llegue a la etapa final de modernización y crecimiento, arriba del Rompeolas Norte, creciendo el puerto hacia el mar, que es en alguna iniciativa era la séptima etapa, en otra iniciativa era la cuarta etapa, y aquí estamos planteándolo en 3 etapas. De manera que cada etapa tiene su disparador. La primera es de inmediato los primeros 2 años. La segunda va en función del crecimiento del movimiento de contenedores y la otra carga. Y la tercera ya es la expansión, que en los 3 casos coinciden, de la mayor parte de la inversión para crear un puerto hacia el Rompeolas Norte más adelante. Bueno, el otro gran tema es el asunto de ENAPU. ¿Qué hace ENAPU? Entiendo que un porcentaje importante, el 16.5% de las utilidades del concesionario del Muelle Norte, ese 16.5% va a ir a ENAPU. ¿Va a ir para qué? Va a ir, en primer lugar... No, pero la pregunta es... En realidad va para el Estado. ¿Qué tiene que ver ENAPU ahí? ¿Por qué ENAPU tiene que ser socio de una empresa? Además, ¿por qué del Muelle Norte y no del Muelle Sur? Esto perjudica en realidad a la empresa que maneja el Muelle Sur. Eso entre otras cosas. Pero, digamos, si ya tenemos dos grandes concesiones, dos grandes empresas de nivel global operando todo el puerto del Callao, queda sobrando por completo ENAPU. ¿Qué sentido tiene que esté ENAPU ahí? Puede estar quizás en otro puerto del Perú, en fin. ¿En qué sentido tiene una empresa estatal ahí? En lugar de reforzar, digamos, al regulador, a OCITRAN, darle dinero, estamos dándole dinero a una empresa estatal, que no tiene sentido. Respuesta. Si la preocupación es qué hace ENAPU si el gran operador justamente viene para competir con el otro operador que es Dubái de igual a igual, la respuesta es el otro operador, este socio que estamos buscando en el Terminal Norte, vendrá a hacer su tarea como lo tenga que hacer. ENAPU representa al Estado por el valor de los activos que existen. Aquí no queremos repetir lo que ocurrió en otros procesos de privatización o de participación de la inversión privada, donde empresas que estaban en marcha tuvieron cero de ingreso por el reconocimiento de empresas en marcha. Todo empresario consultor que hace un análisis de una empresa sabe diferenciar el valor de una empresa en libros, el valor de una empresa en marcha, el valor de una empresa que tiene rentabilidad 1 o 2 o 10. En este caso, repito, tenemos una empresa en marcha que le podrás calificar en su gestión aprobado o desaprobado. Pero eso, como Estado, tenemos que ponerlo en valor. Eso es lo que se pone en la mesa. Y el Estado recibe por eso un dinero que no va a ENAPU solamente, va a ir, entre otras cosas, a cubrir algo que está pendiente digamos, de solución, que es el fondo de fideicomiso o el fondo previsional para cubrir las pensiones de todos los trabajadores, incluso los pensionistas actuales. Bueno, pero esa es una deuda que podría pues perfectamente ser asumida por el Estado y no mantener en vida y repotenciar en realidad a una empresa que en este caso no tiene sentido ni siquiera constitucional, porque según la Constitución funciona el principio de subsidiariedad, es decir, si hay empresas privadas que pueden hacerse cargo de algo, el Estado no puede crear una empresa estatal. Y además no tiene sentido, es decir, es crearle una carga al operador, es disminuir a la larga la inversión, es incrementar los costos. Jaime, el Estado, ¿por qué no se hizo cargo de esas pensiones? Jaime, los 3 operadores que están precalificados en este momento en el concurso, que son Hutchison, APM Terminals y Mediterranean Shipping Company, MSC. Los 3 muy grandes, de lo mejor que hay en el mundo, junto con Dubái, están en el grupo de los 10 primeros. Estos 3 aceptan las condiciones en relación a la participación del Estado a través de ENAPU y aceptan las condiciones de la asociación estratégica. Bueno, no estoy diciendo que no las acepten. Lo que quiere decir que si los 3, o dentro de los 10 más grandes, 3 de los más importantes del mundo dicen quiero estar, es que ese no es el elemento más importante. Y que creen y están convencidos que eso no les impide actuar con eficiencia y con competitividad.
Pero les vamos, aumentan los costos de todos modos, pero hay o disminuirán la inversión, en fin, hay una tasa de descuento de todos modos. El tema de la por ese asunto. inversión está asegurado, repito, no es el factor de competencia, pero hay un tremendo error en la percepción que uno tiene de la actuación de ENAPU, que justamente es el otro tema que aparece aquí. Como ENAPU solo trabajaba al interior del puerto y no trabajaba completamente en la cadena logística que llega hasta el almacén y por último hasta el cliente final en su empresa, entonces muchos empresarios privados, y aquí está la madre del cordero, muchos empresarios privados durante años han trabajado en estos espacios extraportuarios. Podemos calificarlos de manera eficiente o ineficiente, ese es un tema aparte. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ya con la presencia de Dubái en el Muelle Sur? Ha integrado sus servicios. Es decir, Dubái en este momento ofrece los servicios completos, no solamente los portuarios estrictamente al interior del puerto, sino los extraportuarios también. No, pero sí, pues, pero se mantienen, digamos, todavía subsiste la regulación según la cual digamos, la empresa naviera decide Eso es otro tema. qué servicio usa, si el portuario o el extraportuario, nosotros, de modo tal que pueden bypassear tranquilamente a los servicios integrados de Dubái, y entonces los costos se mantienen altos. Ese es otro tema que tiene que ver con decisiones de navieras que son decisiones extra país. Son regulaciones también. Pero esas son decisiones extra país que nosotros con los exportadores y con todos los operadores estamos trabajando y hemos logrado ya que en muchos aspectos no se produzca ninguna alteración a la competencia. ¿Dónde voy? Por esta modernización del puerto del Callao, por la ley de aduanas, que hoy tiene un régimen que se llama régimen anticipado de despacho, que obliga, y va a obligar en el tiempo a casi todas las operaciones, a que el despacho se haga en 48 horas. Con lo cual, es obvio que se está produciendo una recomposición al interior de las acciones logísticas, comerciales, portuarias, extraportuarias, que por ejemplo, me atrevo a decir, significará en los próximos años... ¿Esto qué tiene que ver con el tema de NAPU? Tiene que ver, porque hay hoy día 17 almacenes generales de depósito, y estoy seguro que en los próximos años habrán 2 o 3, los que necesarios, porque estos otros ya no van a tener necesidad de estar. Hay muchas otras operaciones que hoy día se hacen como consecuencia de que ENAPU no participaba en la cadena logística completa. Cuando venga el socio estratégico al Terminal Norte, hará lo mismo que Dubái, trabajará en toda la cadena logística y eso solo producirá un efecto: menor tarifa para el usuario, menores tiempos y mayor eficiencia. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, vuelvo a preguntar, porque no entiendo qué tiene que ver eso con la pregunta: ¿qué tiene que hacer ENAPU como socia de la empresa del Terminal Norte? Es decir, ¿qué tiene que hacer? Ahí, tiene que hacer lo siguiente. ¿O es clientelismo político del gobierno, del partido aprista? En fin, ese es el tema. Me imagino que por ahí va, porque no hay ninguna razón económica, ni constitucional, ni en ninguno de los dos casos. La razón es una razón económica y una razón operativa. No estamos poniendo en esta concesión o en este concurso una obra nueva. Ahí sí te daría toda la razón. ¿Qué hace ENAPU con una obra nueva donde viene el operador y hace todo, como ha hecho en el Muelle Sur Dubái? Todo. Ese muelle no existía. Le ha ganado 650 metros al mar. Ha puesto cerca de $700 millones de inversión. Y todo es ganancia pura. Aquí tenemos un puerto. Aquí tenemos un espacio físico. Aquí tenemos 1 millón de TEUs que se manejan. Aquí tenemos unas grúas pórtico que son las que cambiaron el puerto, la faz del puerto hace 2 años, porque tenemos 2 grúas pórtico ahí que funcionan muy bien. Y hasta ahora los grueros de Dubái no han logrado el nivel de eficiencia de los grueros de ENAPU. En consecuencia... Pero los activos, digamos, esas cosas son del Estado peruano. Pero se tienen que poner en valor en la mesa. No son de acuerdo, pero entonces, en todo caso, si usted quiere poner en valor algo que ya existe, pídale una cantidad y con esa cantidad pues paga todas las pensiones y liquida ENAPU. Pero eso y liquida ENAPU. El tema es decir, ¿por qué tiene usted que más bien revivir una empresa que ya no debería existir? Digamos que lo que estamos haciendo es poner al Estado en la mesa. El representante del Estado es ENAPU y el dinero que viene como consecuencia de ese valor en marcha que estamos poniendo en la mesa va para cubrir temas pendientes de ENAPU, cosa que todos los que están participando lo han planteado en sus iniciativas también, y también para atender otros puertos que lamentablemente no tienen la posibilidad de la participación privada. Vamos a poner de acuerdo, pues evidentemente en este Pero tema, que quede claro, por favor, que el nivel de inversión que se está poniendo en este concurso es no solamente igual o superior al que plantearon las iniciativas, sino que además lo fija en el tiempo y le da al contrario un criterio de obligación que no había.
Y en segundo lugar, que queremos, y ese es el resumen de todo, competencia en el puerto del Callao, porque yo no puedo comprender cómo quienes han defendido la competencia ahora me hablan del monopolio. El monopolio es que cuando hay un monopolio natural, lo que tiene que haber es un buen regulador. El Estado, en lugar de ser empresario, un empresario más junto con otros privados, su rol es ser regulador, eso es una cosa elemental. Entonces ahí a quien hay que fortalecer no es a ENAPU dándole el 18%, 17% de las utilidades, ni a la EPN dándole el 3% de las ventas, que además creo que ese 3% también se lo quieren dar a ENAPU, ¿no? Ese 3% de los ingresos. El tema de APN es por ley, es un porcentaje que recibe APN de todas maneras. De todas maneras, sí. Pero no, querían pasárselo a ENAPU, también querían pasárselo a ENAPU. Eso no va a ocurrir. Bueno, en todo caso, ¿qué sentido tiene fortalecer ENAPU en lugar de fortalecer al organismo regulador, a OCITRAN, para que OCITRAN, frente a un monopolio natural o frente a dos empresas que igualitos pueden poner de acuerdo perfectamente, ¿no? Es decir, se necesita, hay un regulador muy fuerte. Y si fuese un monopolio natural, es decir, un solo operador, podría ofrecer los servicios a un nivel más barato por economía de escala. Entonces, en realidad, la opción por la que está optando el gobierno no es una opción necesariamente correcta. Jaime, en el mundo hay puertos efectivamente que tienen un solo operador. Y hay puertos que tienen dos operadores. De manera que la teoría del monopolio natural aplicada aquí no es un tema que sea la única receta. Nosotros hemos optado por tener un socio del nivel de Dubái para que tengamos dos operadores de primer mundo en nuestro puerto que hagan del puerto del Callao un puerto hub como queremos todos. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué no dejemos participar a Dubái, que es el tema por el cual... está bien, ¿Estás de acuerdo en ese tema? A mí me parece que podría ser un solo operador o podrían ser eventualmente dos. Me parece que uno sería más eficiente, pero en fin. Eso no es el tema principal. El punto principal es ENAPU, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de fortalecer ENAPU, hay que fortalecer a OCITRAN, al organismo regulador, que de todos modos va a tener que regular, aun cuando fuesen dos, porque igual se pueden poner de acuerdo, ¿no es cierto? Y de hecho, casi todas las tarifas están reguladas en el caso de... Mi respuesta es, como se los he dicho a todos los participantes en el concurso y a los propios operadores de Dubái, no sigamos diciendo que todas las tarifas están reguladas, porque no es cierto. Las tarifas de contenedores están reguladas, pero otros servicios, me inventan uno que es movimiento de contenedores vacíos, me inventan uno traslado del contenedor del sitio A al sitio B, eso no está regulado. Y pregúntale, Jaime, a cualquier exportador o importador, ¿qué significa eso en sus costos? Y pregúntale si eso lo hace estar contento en este momento de la operación. Cuanto más competencia haya, el único beneficiado va a ser el ciudadano y el exportador e importador, y eso es lo que queremos. Una última pregunta que tiene que ver con esto, pero ya no se refiere a los temas anteriores. El candidato Ollantumal ha dicho que en el Callao se proyecta aplicar la misma fórmula del entreguismo del puerto de Paita a un consorcio vinculado a monopolios navieros chilenos. Está muy equivocado el candidato y sus asesores, que además, por cierto, también están en el mismo tema y diciendo las mismas cosas inexactas en diversos medios. En primer lugar, los tres postores, la precalificación ya se cerró. Y los tres postores precalificados son los tres que he mencionado. Y ninguno tiene intereses chilenos. En segundo lugar, el tema de competencia, a diferencia de Paita, no es la inversión está asegurada, sino es el factor de la tarifa y los servicios. De manera que este es más bien un cambio importantísimo en beneficio del comercio exterior y de la competencia y la transparencia. Hablando del tema de monopolios, para terminar, porque nos ha ganado el tiempo. Y no hemos hablado de los autos usados. Los autos usados. Había un problema en Tacna, dos jueces han autorizado la importación. Están diciendo que la aduana, bajo apercibimiento, autoriza el ingreso de 3.500 vehículos, a pesar que el Tribunal Constitucional ya dio dos sendas sentencias y, por supuesto, nos hemos quejado. Hay que quejarse y hay que denunciarlos. ¿No? Lo he dicho con nombre propio de los dos juzgados y espero que la OCMA actúe. LAN, el monopolio aéreo del mercado interno del Perú. Ahí sí hay un monopolio prácticamente, ¿no? Hay una práctica, digamos, monopólica o por lo menos oligopólica, ¿no? Entonces, ahí el problema es, porque conocemos las tarifas pues estratosféricas, que a veces... Sobre todo cuando uno compra el pasaje un día antes o 2 días antes. ¿Sí? O 2 semanas antes también puede ocurrir. Entonces, ¿por qué no hay otras líneas? Hay buenas noticias. TACA ha empezado ya abiertamente a desarrollar... una estrategia en vuelos domésticos y esto va a promover gran competencia.
Y lo está haciendo con aviones que está trayendo especialmente para este objetivo, que son aviones más pequeños, tipo Embraer. Son aviones de 90 pasajeros, porque los Airbus y los Jumbo son aviones muy grandes. Entonces esto obliga a tener un número mínimo que obviamente no permite jugar con tarifas menores, sobre todo para algunos aeropuertos de no tanto movimiento como el Cusco o el Callao. Entonces, en los próximos meses va a haber grandes y buenas noticias en materia de competencia doméstica, y están otras líneas aéreas proyectando aviones de estos tamaños, que son importantes porque van a aeropuertos que hoy día no están bien atendidos. Star Perú ha iniciado vuelos también con aviones de este tipo, y que están incluso iniciando vuelos regionales con Acre y espero que con Rondonia muy pronto. Muy bien. Ministro, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime, por la invitación. Fue Enrique Cornejo. Vamos a una